La madrugada que murió Jenny Rivera, su hermano Lupillo Rivera ofreció su propia vida a líderes del narcotráfico mexicano para que se la cambiaran por la de su hermana. La frase exacta que Lupillo Rivera le dijo a cada uno de los jefes de plaza con quien habló aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012, según confesó él mismo en septiembre de 2025 dentro de su libro Tragos Amargos, fue la siguiente: si la tienen, échame la mano y cambiamos el lugar. Yo voy por ella y me quedo yo. Lo que esos líderes del narcotráfico mexicano le respondieron a Lupillo Rivera durante los siguientes 47 minutos es el secreto que la familia Rivera ha guardado durante los siguientes 13 años de su vida. Lupillo lo confesó por primera vez en septiembre de 2025 dentro de su libro Tragos Amargos. Su hermana menor, Rosy Rivera, leyó el manuscrito completo 2 semanas antes de la imprenta y, según contó la propia Rosy en una transmisión en vivo, esa misma noche le hizo a Lupillo una pregunta de 4 palabras que rompió definitivamente la relación entre los dos hermanos. ¿Vas a publicar esto? América Latina lloró a Jenny Rivera durante 13 años como la diva más vendida del regional mexicano. Pero el hermano que la enterró aquella semana de diciembre de 2012 sospecha públicamente, desde la publicación del libro, que lo que ocurrió dentro de la Sierra de Nuevo León aquella madrugada fue algo más complejo que un fallo mecánico fortuito del avión. Y tiene una razón concreta: una grabación de audio del control aéreo del aeropuerto de Monterrey, en la que una voz del control de tierra le insistía al piloto del Learjet 25 que el avión tenía que despegar inmediatamente. Quédate hasta el final. Vas a saber qué le respondieron los jefes de plaza a Lupillo Rivera durante aquellos 47 minutos. Vas a saber qué dice exactamente la grabación de la Torre de Monterrey. Y vas a entender por qué la familia Rivera ha mantenido en privado durante 13 años el nombre de una persona del entorno inmediato de Jenny Rivera que, según las 2 referencias indirectas del libro Tragos Amargos, sigue activa hoy y sigue vinculada profesionalmente a la estructura del crimen organizado mexicano, que aquella madrugada le respondió a Lupillo Rivera por teléfono. Pero para entender por qué Lupillo Rivera, en el momento más doloroso de la historia de la familia Rivera, decidió marcar un número de teléfono que ninguna persona común debería tener guardado en su agenda, hay que volver a aquella misma cartera de cuero negro que Lupillo llevaba en el bolsillo trasero del pantalón la madrugada del 9 de diciembre de 2012. Dentro de esa cartera, en uno de los compartimentos pequeños del fondo, había una tarjeta de papel doblada en 4 partes. La tarjeta no tenía nombre, no tenía membrete, tenía solamente un número de teléfono mexicano escrito a mano con tinta azul. Lupillo Rivera había recibido esa tarjeta 24 años antes, en marzo de 1989, dentro de un restaurante del este de Los Ángeles, de manos de un hombre cuyo nombre nunca llegó a confirmarse, pero cuya afiliación profesional pertenecía a una de las organizaciones criminales más activas del noroeste de México en aquellos años. Lupillo tenía 17 años aquella noche y acababa de cerrar el primer contrato grande de su vida. Ese contrato es el que explica por qué la familia Rivera, 24 años después, tenía dentro de su casa a la única persona del entorno público de Jenny con un canal directo, abierto y operativo a líderes del narcotráfico mexicano. ¿Y por qué nadie más en la familia se enteró de que ese canal existía hasta que Lupillo lo publicó en su libro Tragos Amargos, en septiembre de 2025? El restaurante de aquella noche de marzo de 1989 se llamaba El Parián. Estaba en la avenida Vermont del este de Los Ángeles. Lupillo Rivera había llegado a las 10:30 de la noche, acompañado de un solo socio: su padre, Pedro Rivera, el fundador de Cintas Acuario, la disquera familiar que 2 años antes había empezado a operar desde el garaje reconvertido de la casa de la familia en Long Beach. Pedro Rivera, según contó años después un testigo de aquella reunión, se sentó en una mesa apartada del fondo del restaurante junto con su hijo de 17 años. Pidió 2 Coca-Colas y esperó.
A las 11:10 de la noche entró Chalino Sánchez por la puerta principal del restaurante. Detrás de él entraron 3 hombres vestidos con camisa blanca, pantalón oscuro y botas vaqueras. Los 3 se sentaron en la mesa de al lado de la de los Rivera sin saludar a nadie, y permanecieron en silencio durante las 2 horas que duró la negociación entre Chalino y los 2 miembros de la familia Rivera. Chalino Sánchez firmó esa noche con Cintas Acuario su primer contrato profesional formal. La firma cambió la historia del narcocorrido mexicano para siempre. Y antes de levantarse de la mesa, uno de los 3 hombres de la mesa de al lado se acercó a Lupillo Rivera, le tendió la mano y le entregó la tarjeta doblada con el número de teléfono manuscrito. Lupillo la guardó en la cartera, y según contó él mismo décadas más tarde, nunca llegó a marcar ese número durante los siguientes 24 años. La primera vez que Lupillo Rivera marcó ese número, 2 décadas y media después de haberlo recibido, fue la madrugada del 9 de diciembre de 2012, cuando el avión de su hermana Jenny acababa de estrellarse. Pero entre aquella noche de marzo de 1989 y la madrugada del 9 de diciembre de 2012, pasaron muchas otras cosas. Y la mayoría tuvieron que ver con la transformación de Lupillo Rivera durante la década siguiente en el manager más conectado del narcocorrido mexicano-americano. Y cada uno de los artistas que Lupillo Rivera firmó durante aquellos 10 años es lo que iba a determinar 2 décadas después la lista exacta de jefes de plaza del narcotráfico mexicano que el propio Lupillo marcaría durante los 47 minutos posteriores a la desaparición del avión de Jenny Rivera de los radares mexicanos. Entre 1990 y 2002, Lupillo Rivera firmó con Cintas Acuario a más de 40 artistas del regional mexicano. La mayoría eran corridistas, y la mayoría, según pudieron comprobar después distintos investigadores del periodismo cultural mexicano-americano, tenía algún nivel de vinculación profesional con organizaciones criminales del norte de México. Algunas vinculaciones eran indirectas. El cantante recibía dinero de un empresario que blanqueaba para un cártel, cobraba por presentarse en fiestas privadas de líderes regionales, o grababa corridos por encargo para celebrar la trayectoria de un capo determinado. Otras eran directas. El cantante era familiar de un narco, había trabajado como mensajero de una organización, o había sido detenido en algún momento por la DEA en operaciones relacionadas con tráfico. Lupillo Rivera firmó a todos esos artistas sin distinguir. Y cada uno de esos contratos vino acompañado, según contó él mismo años después, de algún tipo de contacto colateral con los hombres que financiaban las carreras de aquellos cantantes. Tarjetas con números manuscritos, nombres escritos en servilletas, direcciones de domicilios privados en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Lupillo lo guardó todo dentro de la misma cartera de cuero negro. Pero el evento que iba a marcar emocionalmente toda la relación entre Lupillo Rivera y su hermana Jenny durante los siguientes 20 años no ocurrió en ninguna de esas reuniones de cantina. Ocurrió en 1997, dentro de la propia oficina pequeña que Cintas Acuario tenía en el garaje de la casa familiar. Y tuvo que ver con una pregunta que Lupillo, con 25 años recién cumplidos, le hizo a su padre Pedro sobre Jenny. Jenny Rivera, en mayo de 1997, tenía 30 años. Acababa de divorciarse de su primer marido José Trinidad Marín, por motivos que la familia Rivera mantuvo en privado durante 10 años más. Tenía 3 hijos pequeños. Trabajaba como vendedora de bienes raíces en Long Beach. Y en privado, llevaba un año cantando rancheras los fines de semana en un par de bares pequeños del sur de California. Lupillo, que ya era el manager más eficaz de Cintas Acuario, y que escuchaba a su hermana cantar cada vez que coincidían en reuniones familiares, le propuso a su padre Pedro firmar a Jenny con el sello familiar. Pedro Rivera dijo que no. La razón que Pedro Rivera le dio a su hijo Lupillo aquella tarde, dentro de la oficina pequeña del garaje, es la razón por la más que Jenny Rivera nunca grabó con Cintas Acuario, y es la razón, indirecta,
por la que Lupillo iba a sentirse responsable 13 años después de marcar aquel número de teléfono la madrugada del accidente. Pedro Rivera creía, según testimonios posteriores de varios miembros del entorno empresarial de Cintas Acuario, que las cantantes femeninas no podían vender corridos a la audiencia mexicano-americana de Texas y California. El género era masculino, dominado por voces graves, controlado por hombres que cantaban experiencias de hombres. Una mujer de 30 años divorciada con 3 hijos pequeños, según el razonamiento que Pedro le expuso a Lupillo durante aquella conversación, no tenía cabida comercial en el mercado que Cintas Acuario había construido durante la década anterior. Lupillo no estuvo de acuerdo, pero no insistió delante de su padre. Y lo que hizo a continuación, según contó después una persona cercana al entorno familiar de aquella época, fue ofrecerle a su hermana Jenny ayudarla de manera personal, sin involucrar formalmente a la disquera del padre. Jenny aceptó. Lupillo financió, con dinero personal, las primeras grabaciones de demo de su hermana en un estudio independiente del condado de Riverside durante el primer semestre de 1998. Movió esos demos personalmente entre productores independientes del regional mexicano que conocía gracias a sus años en Cintas Acuario. Y le presentó a Jenny, durante aquellos meses, a varios de esos productores que la habrían firmado de inmediato, si Jenny se lo hubiera pedido directamente. Lo que Jenny Rivera hizo en 1999, cuando finalmente firmó su primer contrato profesional con una disquera de Los Ángeles, es lo que rompió la confianza entre los dos hermanos para el resto de la vida adulta de Jenny. La disquera que firmó a Jenny Rivera en 1999 no fue Cintas Acuario. Tampoco fue ninguno de los productores independientes a los que Lupillo había movido los demos durante el año anterior. Fue Fonovisa, una de las disqueras grandes del regional mexicano, que durante los años 80 y 90 había rechazado sistemáticamente a los artistas que Cintas Acuario sí firmaba. Jenny firmó con Fonovisa sin consultarlo con Lupillo, sin consultarlo con Pedro, sin consultarlo con ninguno de los miembros de la familia Rivera, que durante los meses anteriores la habían apoyado para que entrara a la industria. Lupillo, según contó él mismo décadas después, en una de las pocas entrevistas que dio antes del libro Tragos Amargos, recibió la noticia del contrato Fonovisa por una llamada de un colega del medio, que ya había visto la firma en el comunicado oficial. Su hermana ni siquiera lo había llamado para decírselo en persona. Esa traición silenciosa de Jenny a Lupillo en 1999 es lo que estableció el patrón emocional que iba a definir la relación entre los dos hermanos durante los siguientes 13 años. Y es lo que explica, en parte, por qué Lupillo se sintió responsable 13 años después de marcar aquel número de teléfono la madrugada que Jenny murió. Pero antes de poder explicar qué pronunció aquella persona del otro lado del teléfono, la madrugada del 9 de diciembre de 2012, hay que entender qué tipo de contactos había acumulado Lupillo Rivera durante los 23 años que separaron la noche del Parián de 1989 y la madrugada del accidente aéreo. Y sobre todo, hay que entender por qué Lupillo Rivera, durante esos 23 años, nunca usó aquellos contactos para asuntos personales de la familia Rivera. Aunque varios miembros del entorno familiar, en distintos momentos de aquellas 2 décadas, sufrieron problemas concretos que un solo número de teléfono del compartimento del fondo de la cartera habría podido resolver en cuestión de días. Lo que Lupillo Rivera decidió durante esos 23 años, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos publicado en septiembre de 2025, es lo que explica por qué la primera vez en su vida adulta que marcó uno de aquellos números por un asunto personal de su familia. La madrugada del 9 de diciembre de 2012, los hombres del otro lado del teléfono no necesitaron preguntarle quién era ni por qué llamaba. La conexión más visible de Lupillo Rivera con el entorno del Linson de Cintas, crimen organizado mexicano, durante aquellas 2 décadas, no provino de su rol como manager de Cintas Acuario. Provino de su carrera personal como cantante. Lupillo Rivera, desde el lanzamiento del álbum Despreciado en octubre de 2002, se convirtió en uno de los cantantes regionales mexicanos más solicitados para presentaciones privadas
en eventos del norte de México y los estados fronterizos de Estados Unidos. Cumpleaños privados, fiestas familiares, eventos cerrados en ranchos del estado de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Salarios por presentación que oscilaban entre $30,000 y $100,000 por noche, según las circunstancias específicas del evento. Durante aquellos años, según pudieron documentar después distintos periodistas culturales mexicano-americanos a partir de filtraciones de vídeos personales que circularon por Internet, Lupillo Rivera aceptó decenas de presentaciones privadas dentro de propiedades de personas concretas del entorno del crimen organizado mexicano. Y según se filtraron años después distintos vídeos de aquellas presentaciones, no era el único cantante mexicano-americano del momento que aceptaba ese tipo de eventos. Era simplemente uno de los más visibles y mejor cotizados de su generación. Durante cada una de esas presentaciones privadas, según confesó Lupillo dentro del libro Tragos Amargos 17 años después, recibía algún tipo de contacto colateral con los hombres que organizaban el evento. Tarjetas con números manuscritos, saludos formales con presentaciones explícitas, conversaciones de cortesía al final de la velada que terminaban con un número de teléfono ofrecido para cualquier cosa que pudiera llegar a necesitar. Lupillo Rivera lo guardaba todo dentro del mismo compartimento del fondo de la cartera de cuero negro donde llevaba, desde 1989, la tarjeta original que le había entregado el enviado de Sinaloa dentro del Parián. Y según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, durante los siguientes 10 años, no marcó ninguno de aquellos números por un asunto personal de la familia Rivera. Ni una sola vez. Ni cuando Chiquis Rivera presentó la denuncia formal contra su padre, José Trinidad Marín, en junio de 2006, y la familia Rivera necesitaba localizar al fugitivo. Lupillo Rivera, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, sintió durante aquellas semanas la tentación de abrir la cartera y marcar uno de los números del compartimento del fondo. Pero no lo hizo. El 22 de junio de 2006, Janey Marín Rivera, conocida públicamente como Chiquis Rivera, hija mayor de Jenny Rivera y nieta de Pedro Rivera, presentó una denuncia formal ante el Departamento de Policía de Long Beach. La denuncia acusaba a su padre biológico, José Trinidad Marín, primer marido de Jenny Rivera, de haberla agredido sexualmente de forma reiterada durante los años de su infancia. Chiquis Rivera tenía 21 años en aquel momento. José Trinidad Marín llevaba para entonces 9 años desaparecido de la vida pública. Y la denuncia formal de Chiquis activó una orden de búsqueda internacional emitida por las autoridades estadounidenses. José Trinidad Marín fue detenido finalmente en julio de 2006 por las autoridades estadounidenses dentro del condado de Riverside, del estado de California, sin intervención de las personas que organizaban las presentaciones privadas de Lupillo Rivera en el norte de México durante aquellos años, sin que la familia Rivera tuviera que activar ningún tipo de canal extraoficial, y sin que Lupillo, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, 17 años después, llegara a marcar ninguno de los números del compartimento del fondo de la cartera de cuero negro. Pero lo que ocurrió durante el verano de 2006, mientras la familia Rivera procesaba la denuncia de Chiquis y el arresto de Trinidad Marín, fue lo siguiente. Jenny Rivera empezó a ver circular por internet fotografías de su hermano Lupillo cantando dentro de eventos privados del norte de México, junto a hombres que aparecían dentro de fichas oficiales de búsqueda de las autoridades mexicanas. Lo que Jenny Rivera vio dentro de aquellas fotografías filtradas durante el verano de 2006 es lo que la llevó a citar a su hermano Lupillo a una conversación a solas dentro de la cocina de su casa de Encino la tarde del 14 de agosto. Una conversación que iba a terminar con una sola frase escrita a mano sobre una libreta amarilla y que iba a definir, durante los siguientes 6 años, la regla familiar más importante de toda la vida adulta de Jenny Rivera. La tarde del 14 de agosto de 2006, Lupillo Rivera condujo solo desde Long Beach hasta el barrio de Encino del Valle de San Fernando de Los Ángeles. Tardó 45 minutos en cruzar la autopista 405 en hora punta,
y llegó a la casa de su hermana Jenny a las 4:20 de la tarde con la cartera de cuero negro guardada dentro del bolsillo trasero del pantalón. Jenny Rivera lo recibió en el porche delantero de la casa. Iba descalza. Llevaba una camiseta blanca de manga corta y un pantalón vaquero. Le dio un abrazo silencioso a su hermano. Y sin decir todavía ni una palabra, lo llevó hasta la cocina de la planta baja, donde tenía preparados 2 vasos de agua mineral y una libreta amarilla de hojas pautadas abierta sobre la mesa. La libreta amarilla estaba completamente en blanco. Esa libreta amarilla que Jenny Rivera había dejado abierta encima de la mesa de la cocina de Encino. Es el primer objeto que Lupillo describe dentro del capítulo del libro Tragos Amargos, dedicado a aquella conversación. Y, según él mismo cuenta dentro del libro, le hizo entender, antes incluso de sentarse, que su hermana llevaba semanas preparando exactamente lo que le iba a decir aquella tarde. La conversación duró 2 horas y 20 minutos. Empezó con una pregunta directa de Jenny a su hermano. ¿Hasta dónde te has metido? Jenny Rivera, durante el verano de 2006, había visto circular por internet 2 fotografías concretas de su hermano Lupillo Rivera. La primera lo mostraba cantando dentro de una fiesta privada en un rancho del estado de Sinaloa. La segunda lo mostraba posando para una foto de grupo, dentro de otro evento privado del mismo estado, junto a varios hombres cuyas caras la prensa mexicana había publicado durante años dentro de fichas oficiales de búsqueda. Lupillo, según contó él mismo dentro del libro, le explicó a Jenny que aceptaba ese tipo de presentaciones privadas como parte de su carrera profesional habitual, sin involucrar a la disquera familiar, sin involucrar al padre Pedro, y sin haber marcado nunca, durante los años anteriores, ninguno de los teléfonos que los hombres que organizaban aquellos eventos le ofrecían al final de cada velada. Jenny Rivera, según relata Lupillo, se quedó callada durante varios minutos antes de responder. Cogió la libreta amarilla. Escribió una sola frase con un bolígrafo negro. Arrancó la hoja y se la entregó a Lupillo encima de la mesa. Lo que Jenny Rivera escribió aquella tarde dentro de aquella libreta amarilla es lo que marcó el principio del distanciamiento definitivo entre los 2 hermanos. Y lo que iba a obligar a Lupillo, 6 años después, la madrugada del 9 de diciembre de 2012, a tomar una decisión que él mismo sabía que su hermana le habría pedido no tomar. La frase que Jenny Rivera escribió aquella tarde dentro de la hoja arrancada de la libreta amarilla, según contó Lupillo dentro del libro Tragos Amargos 17 años después, fue la siguiente: cierra la cartera. Por mí y por mis hijos. Lupillo se metió la hoja doblada en el mismo compartimento del fondo de la cartera de cuero negro, donde guardaba las tarjetas con los números mexicanos. Se levantó de la mesa sin discutir, y se despidió de su hermana en el porche delantero de la casa de Encino, a las 6:40 de la tarde. Antes de soltarle la mano, Jenny Rivera le dijo a Lupillo una frase concreta que él mismo nunca olvidó. Algún día van a venir a cobrar. Lo que ni Jenny Rivera ni Lupillo Rivera podían imaginar aquella tarde de agosto de 2006 es que la cartera de cuero negro iba a permanecer cerrada durante los siguientes 6 años exactos de la vida de Jenny Rivera, sin abrirse, sin activarse, sin que ninguna de las personas cuyos números Lupillo guardaba dentro del compartimento del fondo llegara a recibir una sola llamada por un asunto personal de la familia Rivera. Hasta la madrugada del 9 de diciembre de 2012, entre 2006 y 2010, Jenny Rivera y Lupillo Rivera mantuvieron una relación de distancia profesional cordial pero personal mínima. Coincidían en bodas familiares, en cumpleaños de los nietos del padre Pedro Rivera y en celebraciones públicas relacionadas con la marca Cintas Acuario. Pero, según contaron después distintas fuentes próximas al entorno familiar durante entrevistas posteriores, no compartían información personal de ningún tipo, ni problemas de pareja, ni problemas de negocios, ni problemas de seguridad. Y sobre todo, no compartían información sobre las amenazas reales que Jenny Rivera
empezó a recibir en privado a partir de 2009 por motivos relacionados con la letra de uno de sus corridos más controvertidos. El corrido que Jenny Rivera grabó en 2008, titulado Los Ovarios, fue lo que generó las primeras amenazas reales de seguridad que la cantante recibió durante toda su carrera profesional. Y según contó Lupillo Rivera dentro del libro Tragos Amargos 17 años después, lo que activó la única conversación entre los dos hermanos durante aquellos años, en la que Lupillo le ofreció a Jenny, por primera y única vez en su vida, abrir la cartera de cuero negro, Los Ovarios, publicado dentro del álbum Jenny de 2008. Contenía una letra explícitamente confrontacional contra los hombres del entorno del regional mexicano, que durante años habían intentado desacreditar a las cantantes femeninas del género. La canción se convirtió en un éxito comercial inmediato dentro del público femenino mexicano-americano. Vendió 3 millones de copias durante los primeros 18 meses. Y según contaron después distintas periodistas culturales del medio, generó al mismo tiempo la primera reacción organizada de hombres del entorno corridista contra la figura pública de Jenny Rivera. La primera amenaza concreta llegó a Jenny Rivera el 14 de febrero de 2009. Día de San Valentín. Según contaron después en entrevistas posteriores, varias fuentes próximas al equipo de seguridad personal de Jenny. La primera amenaza fue una llamada telefónica anónima a la oficina de management en Los Ángeles. La voz del otro lado del teléfono dijo una frase corta y colgó inmediatamente sin esperar respuesta. La frase fue: "A la próxima gira por Sinaloa, vas a sentir el costo". Lupillo Rivera, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, se enteró de aquella amenaza por una llamada del propio equipo de management de Jenny durante las 72 horas siguientes. Y según relata el propio Lupillo dentro del libro, llamó a su hermana a las pocas horas para ofrecerle, por primera vez en su vida adulta, abrir la cartera de cuero negro y marcar uno de los números del compartimento del fondo para averiguar si la amenaza era real. La respuesta de Jenny Rivera a la oferta de Lupillo durante aquella llamada telefónica de febrero de 2009 es lo que confirma, según contó el propio Lupillo dentro del libro Tragos Amargos 17 años después, que la frase que su hermana había escrito sobre la libreta amarilla la tarde del 14 de agosto de 2006 no había sido una petición circunstancial. Había sido una regla familiar definitiva. Jenny Rivera, según contó Lupillo dentro del libro, le dijo a su hermano una sola frase durante aquella llamada telefónica: "No la abras". Y le recordó, antes de colgar, la propia frase manuscrita que ella misma había dejado dentro del compartimento del fondo de la cartera 3 años y medio antes: "Cierra la cartera. Por mí y por mis hijos". Lupillo Rivera no insistió. Respetó la decisión de su hermana y, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, no volvió a ofrecerle abrir la cartera durante los siguientes 3 años de la vida de Jenny Rivera. Jenny Rivera gestionó el riesgo de seguridad por su cuenta. Contrató refuerzos para su equipo personal de seguridad. Hizo declaraciones públicas firmes sobre las amenazas en distintos medios mexicano-americanos. Y, en junio de 2009, hizo la gira por Sinaloa completa tal como tenía programado, sin incidentes. La cartera de cuero negro permaneció cerrada dentro del compartimento del fondo del bolsillo trasero del pantalón de Lupillo Rivera durante todo el resto de la vida adulta de Jenny Rivera. Hasta la madrugada del 9 de diciembre de 2012, cuando Jenny Rivera, sin pedírselo expresamente a su hermano, le obligó a romper por primera vez la regla que ella misma había escrito dentro de la libreta amarilla 6 años y 4 meses antes. Pero entre la conversación de Encino de agosto de 2006 y la madrugada del accidente pasaron 6 años y 4 meses durante los cuales la vida pública de Jenny Rivera se convirtió en el imperio comercial más rentable que una mujer del regional mexicano había construido en la historia del género. Y, en paralelo, dentro de su propia casa de Encino, alguien del entorno doméstico inmediato de la cantante iba a empezar a traicionarla. La noche del 29 de septiembre de 2012, 6 semanas antes de la cena de Acción de Gracias en Encino,
Jenny Rivera se despidió de su público durante un concierto en el Nokia Theater de Los Ángeles, ante 18,000 espectadores, con una frase improvisada que se grabó en vídeo y circuló por internet durante los días siguientes. Estoy en el mejor momento de mi vida. Aquella noche, a los 41 años recién cumplidos, Jenny Rivera tenía firmado con la cadena Moon 2 de la NBC, el reality show I Love Jenny, que durante sus 3 temporadas promedió audiencias superiores al 1.200.000 espectadores por episodio. Tenía además una línea de perfumes, una de cosméticos y una marca de tequila premium que en 2012 generaron ingresos brutos superiores a los $25 millones anuales. Era oficialmente la mujer hispana mejor pagada del entretenimiento estadounidense de su categoría. Pero la frase que Jenny Rivera improvisó aquella noche del 29 de septiembre, según contaron después distintas fuentes próximas al entorno doméstico de la cantante, no se correspondía con lo que estaba ocurriendo dentro de su casa de Encino desde hacía exactamente 6 semanas. Lo que Jenny Rivera había encontrado dentro del ordenador personal de su tercer marido, Esteban Loaiza, durante la segunda semana de agosto de 2012, es lo que iba a llevarla, 2 meses después, a contratar a un detective privado de Los Ángeles por $37,000. Y 2 meses más tarde aún, a presentarse personalmente en la cocina de su propia casa el día de Acción de Gracias con una caja sellada que contenía las 3 piezas finales de la última decisión personal de su vida. Jenny Rivera y Esteban Loaiza, exjugador profesional de béisbol mexicano, se habían casado el 8 de septiembre de 2010 dentro de una boda celebrada en San Diego con 500 invitados. La pareja había vivido durante los 2 años siguientes dentro de una mansión en Encino del Valle de San Fernando. Tenían acuerdos prenupciales firmados, cuentas bancarias separadas y una rutina diaria muy específica que Jenny mantenía durante las semanas en que no estaba de gira. Pero, durante el otoño de 2012, esa rutina cambió. El 1 de octubre de 2012, según contaron después fuentes próximas al entorno legal de Jenny Rivera, la cantante presentó una solicitud formal de divorcio dentro de los tribunales del Condado de Los Ángeles. La solicitud no especificaba motivos. Citaba únicamente diferencias irreconciliables, la fórmula estándar del derecho civil californiano. Lo que Jenny Rivera no dijo en público durante las semanas siguientes, según informaron después distintas periodistas del medio hispano estadounidense, fue lo siguiente. Jenny Rivera había encontrado, dentro de los archivos privados del ordenador personal de Esteban Loaiza, material gráfico que la convenció de que su marido había mantenido una relación extramatrimonial sostenida durante los meses anteriores con una persona del entorno doméstico inmediato a la propia Jenny Rivera. La identidad de esa persona del entorno doméstico inmediato de Jenny Rivera, según relató Lupillo Rivera dentro del libro Tragos Amargos, publicado en septiembre de 2025, fue lo que terminó empujando a la cantante a tomar, durante los siguientes 30 días, la decisión más arriesgada de los últimos 12 meses de su vida. Lupillo Rivera, durante todo aquel otoño de 2012, vivía dentro de un proceso paralelo de inestabilidad personal. Su segundo matrimonio con la modelo hondureña Mayeli Alonso se encontraba dentro de un deterioro acelerado. Las ventas de sus álbumes habían descendido un 40% con respecto al pico comercial de Despreciado, de 2002. Y Cintas Acuario atravesaba la primera reestructuración financiera importante de su historia. Pero el 5 de noviembre de 2012, Lupillo Rivera recibió, dentro del teléfono móvil personal, un mensaje de texto de su hermana Jenny Rivera. El mensaje contenía 2 frases. Necesito hablar contigo. Ven a Encino el jueves de Acción de Gracias por la tarde, antes de la cena. La cena de Acción de Gracias de la familia Rivera del 22 de noviembre de 2012, celebrada dentro de la propia casa de Jenny Rivera en Encino. Fue la última vez en que los 2 hermanos coincidieron a solas dentro de la misma habitación, antes del accidente aéreo del 9 de diciembre. Lupillo Rivera llegó a la casa de Jenny en Encino a las 3 en punto de la tarde del 22 de noviembre de 2012. La cena familiar estaba prevista para las 6, y Jenny
Según contó el propio Lupillo en el libro Tragos Amargos, le había pedido 3 horas de margen para hablar a solas antes de que llegara el resto de la familia. Jenny recibió a su hermano dentro de la misma cocina de la planta baja donde, 6 años antes, le había entregado la hoja arrancada de la libreta amarilla. La cocina olía a pavo asado, romero y mantequilla derretida. Jenny llevaba el pelo recogido en una cola alta. Iba sin maquillar. Tenía las manos manchadas de relleno de pan de maíz. Y, antes de saludar a Lupillo, se las lavó dentro del fregadero de la cocina durante casi 1 minuto entero. Encima de la mesa de la cocina, dentro de la misma posición exacta donde Jenny había dejado en agosto de 2006 la libreta amarilla abierta, había aquella tarde una calabaza ornamental decorativa, y junto a la calabaza, una caja pequeña de cartón cerrada con cinta adhesiva transparente. La caja de cartón llevaba escrito, en rotulador negro y con letra de Jenny, un nombre. El nombre escrito sobre aquella caja de cartón, según contó Lupillo Rivera dentro del libro Tragos Amargos 17 años después, fue lo que cambió la naturaleza de la conversación entre los dos hermanos durante las 2 horas siguientes. Lupillo Rivera no ha querido publicar en ninguna entrevista, ni dentro del propio libro Tragos Amargos, el nombre exacto escrito sobre aquella caja de cartón cerrada, con cinta adhesiva transparente. Pero ha confirmado, dentro del capítulo dedicado a aquella tarde, 2 datos específicos sobre la persona cuyo nombre aparecía allí escrito. El primero, que pertenecía al entorno doméstico inmediato de Jenny Rivera, durante los meses anteriores a la solicitud formal de divorcio. El segundo, que era una de las personas que iba a asistir, 2 horas y 40 minutos después de aquella conversación entre Lupillo y Jenny, a la cena formal de acción de gracias dentro de la misma casa. La caja de cartón contenía 3 documentos. El primero era una copia impresa del informe completo de un detective privado que Jenny Rivera había contratado en agosto de 2012. El informe documentaba 2 meses de seguimiento físico, fotografía y registro telefónico de las actividades de Esteban Loaiza dentro y fuera de la mansión de Encino. La factura final del detective ascendía a $37,000. El segundo, una copia escaneada de un mensaje de texto que Jenny Rivera había recibido el 18 de octubre de 2012 desde un número anónimo. El mensaje contenía una única línea. Tu marido no es lo único que tienes que vigilar. Y el tercero, una hoja en blanco doblada por la mitad, sin marca, sello o firma. Esa tercera hoja en blanco, según contó Lupillo dentro del libro Tragos Amargos, era la razón principal por la que su hermana Jenny le había pedido que llegara 3 horas antes de la cena. Jenny Rivera, durante aquella tarde de acción de gracias de 2012, le pidió a su hermano Lupillo que, por primera vez en 6 años, abriera la cartera de cuero negro y marcara uno de los números del compartimento del fondo, y que lo hiciera para averiguar quién había escrito el mensaje anónimo del 18 de octubre. Lupillo, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, no respondió a la petición de su hermana durante aquella tarde de acción de gracias. Le pidió 3 días para pensarlo. Cogió la caja de cartón con los 3 documentos, la metió dentro del bolsillo interno del abrigo y salió de la casa de Encino antes de que llegara el resto de la familia para la cena formal. Antes de cruzar la puerta delantera de la casa, Jenny Rivera lo detuvo en el pasillo. Le puso la mano derecha en el antebrazo y le dijo a su hermano una última frase que Lupillo, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, recordó palabra por palabra durante los siguientes 13 años de su vida. Si me pasa algo en las próximas semanas, abre tú la cartera. 17 días después de aquella última frase, en la madrugada del 9 de diciembre de 2012, Lupillo Rivera marcaba por primera vez el número de la tarjeta de tinta azul, que llevaba 24 años guardada en el compartimento del fondo de la cartera. Y la persona que le contestó del otro lado del teléfono pronunció una frase de 6 palabras que tenía relación directa, según contó el propio Lupillo dentro del libro Tragos Amargos.
con la caja de cartón cerrada con cinta adhesiva transparente, que Jenny le había entregado 17 días antes en la cocina de Encino. La noche del 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera ofreció dentro de la Arena Monterrey su último concierto en directo. Cantó delante de 17,000 espectadores durante 1 hora 50 minutos. Cerró el espectáculo con la canción Cuando muere una dama, según contaron después distintas crónicas del concierto. Y se subió a la 1:40 de la madrugada del 9 de diciembre, al avión privado Learjet 25 con matrícula N 345MC, que un empresario llamado Cristian Esquino había contratado para trasladar a Jenny Rivera desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Dentro del avión viajaban 7 personas, los 2 pilotos del Learjet 25, ambos estadounidenses, el abogado personal de Jenny Rivera Mario Macías Pacheco, el publicista de la cantante Arturo Rivera Ruiz, el maquillador personal Jacob Yevale, el estilista Jorge Sánchez, y la propia Jenny Rivera sentada en uno de los asientos individuales de la cabina principal. El avión despegó del aeropuerto del norte de Monterrey a las 3:13 de la madrugada del 9 de diciembre de 2012. 16 minutos más tarde, a las 3:29, el Learjet 25 desapareció de los radares del control aéreo mexicano sobre la sierra del estado de Nuevo León, a una altitud de aproximadamente 8,000 metros. A las 4:10 de la madrugada hora local de Monterrey, equivalente a las 2:10 de la madrugada hora local de Long Beach, la familia Rivera empezó a recibir las primeras llamadas oficiales del entorno profesional de Jenny. Lo que Lupillo Rivera hizo durante los siguientes 82 minutos dentro del porche delantero de su casa de Long Beach, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, publicado en septiembre de 2025. Es lo que la familia Rivera ha mantenido en privado durante los siguientes 13 años de su vida. Lupillo Rivera recibió la primera llamada oficial a las 2:17 de la madrugada, hora local de Long Beach. La llamada vino del teléfono personal de Pedro Rivera padre. La conversación duró 42 segundos. Y, según contó Lupillo dentro del libro, le confirmó 3 datos específicos. El primero, que el avión privado de Jenny había desaparecido de los radares 15 minutos después del despegue desde Monterrey. El segundo, que el equipo de management de Jenny en México estaba intentando contactar con autoridades locales de Nuevo León para activar una operación de búsqueda. Y el tercero, sobre todo, que durante las horas previas a la desaparición del Learjet, había aparecido dentro de una pista de aterrizaje no autorizada cerca de la ciudad de Culiacán, del estado de Sinaloa. Un avión privado abandonado que distintas fuentes mexicanas del entorno profesional empezaban a especular si podía guardar alguna relación con la cantante. Esa especulación sobre el avión abandonado de Culiacán, según contó el propio Lupillo Rivera en una entrevista posterior con el periodista Gustavo Adolfo Infante, es la razón concreta por la que decidió abrir la cartera de cuero negro durante los siguientes minutos. Quería saber si la organización criminal del noroeste de México tenía a su hermana. Lupillo Rivera, después de colgar la llamada con su padre, no llamó a nadie, ni al equipo de management de Jenny, ni al departamento de policía de Long Beach, ni a ningún ejecutivo de Cintas Acuario, ni a ningún otro miembro de la familia Rivera durante los siguientes 82 minutos. Lo que hizo, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, y posteriormente confirmó en distintas entrevistas, fue lo siguiente. Bajó descalzo al porche delantero de su casa de Long Beach. Encendió la luz exterior del jardín. Sacó del bolsillo interno del abrigo, donde la llevaba guardada desde la noche del 22 de noviembre de 2012, la caja de cartón con cinta adhesiva transparente que Jenny le había entregado en la cocina de Encino 17 días antes. Y sacó del bolsillo trasero del pantalón la cartera de cuero negro. Abrió la cartera. Sacó las tarjetas dobladas del compartimento del fondo y empezó a marcar, uno por uno, los números de teléfono que llevaba acumulando dentro de aquel compartimento desde la noche del Parián de 1989.
A cada uno de los jefes de plaza con quien Lupillo Rivera habló durante aquellos siguientes 47 minutos, según relató él mismo dentro de la entrevista posterior con Gustavo Adolfo Infante, les hizo exactamente la misma pregunta. Quiero saber si la tienen. Quiero saber si tienen a mi hermana. Si la tienen, échame la mano y cambiamos el lugar. Yo voy por ella y me quedo yo. Cada uno de los jefes de plaza con quien Lupillo Rivera habló durante aquella madrugada le respondió lo mismo. Negaron tener a Jenny Rivera, pero le dieron, antes de colgar, el teléfono de otros líderes de organizaciones distintas para que continuara la búsqueda. Según contó el propio Lupillo Rivera dentro de aquella entrevista, lo que ocurrió durante aquellos 47 minutos fue algo que él mismo describió posteriormente como una cadena de colaboración inusual entre organizaciones criminales mexicanas que tradicionalmente operaban como competencia directa dentro del mismo territorio. Y según contó él mismo, esa madrugada sintió hacia esos hombres un tipo de respeto que nunca antes había experimentado dentro de su trabajo profesional con ellos. Porque cada uno de ellos, según afirmó Lupillo dentro de aquella entrevista posterior con palabras textuales, dejó a un lado sus propios sentimientos y rivalidades para ayudarlo durante el momento más desesperado de la historia de la familia Rivera. Son de mucho respeto. Es gente admirable porque sí se toma mucho valor él. Voy a hacer a un lado mis sentimientos para ayudar a esta persona. Pero la última llamada que Lupillo Rivera hizo durante aquellos 47 minutos fue la del número de la tarjeta de tinta azul, que llevaba 24 años guardada en el compartimento del fondo de la cartera. El teléfono al otro lado de la línea sonó 3 veces, y a la cuarta, una voz masculina mexicana de aproximadamente 60 años contestó la llamada con una sola palabra: Lupillo. Lupillo Rivera, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, le hizo a la persona del otro lado del teléfono la misma pregunta que había hecho a cada uno de los jefes de plaza durante los 47 minutos anteriores. La hizo despacio, sin titubear y sin saludar previamente. ¿Vosotros tenéis algo que ver con esto? La persona del otro lado del teléfono, según contó Lupillo Rivera dentro del libro, se quedó callada durante aproximadamente 20 segundos antes de responder. Y entonces pronunció la frase de 6 palabras que la familia Rivera ha mantenido fuera de cada entrevista pública durante los siguientes 13 años de su vida. La frase exacta que la persona del otro lado del teléfono le respondió a Lupillo Rivera dentro de aquella llamada de las 2:19 de la madrugada, hora local de Long Beach, del 9 de diciembre de 2012. Según contó el propio Lupillo Rivera por primera vez dentro del libro Tragos Amargos, publicado en septiembre de 2025, fue la siguiente: esa caída no fue trabajo nuestro. Pero la persona del otro lado del teléfono, antes de colgar, le dijo a Lupillo Rivera una segunda frase que duplicó el peso de la primera, y que es la razón principal por la que la familia Rivera ha mantenido aquella conversación fuera de la documentación pública durante los siguientes 13 años. Lupillo Rivera, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, no esperaba la segunda parte de la respuesta. Después de pronunciar la frase de 6 palabras que confirmaba que la organización del narcotráfico mexicano no había tenido participación dentro del accidente aéreo del Learjet 25, la persona del otro lado del teléfono le pidió a Lupillo, antes de colgar, que abriera la caja de cartón que su hermana le había entregado dentro de la cocina de Encino 17 días antes. Y le hizo una segunda pregunta: ¿el nombre que está escrito sobre esa caja es el que estamos pensando? La persona del otro lado del teléfono, según contó Lupillo dentro del libro Tragos Amargos, sabía exactamente qué nombre había escrito Jenny Rivera con rotulador negro sobre la caja de cartón cerrada, con cinta adhesiva transparente. Y sabía algo más. Sabía que aquella persona cuya identidad Jenny Rivera había escrito sobre la caja de cartón, según afirmó la voz masculina del otro lado del teléfono durante aquella llamada, pertenecía a una estructura concreta del crimen organizado mexicano. Lupillo Rivera, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos,
confirmó a la persona del otro lado del teléfono que el nombre escrito sobre la caja era efectivamente el que aquella persona estaba pensando. La persona del otro lado del teléfono, según relata Lupillo dentro del libro, se quedó callada durante varios segundos más. Y antes de colgar definitivamente la llamada, pronunció una última frase. Si la familia Rivera quiere que la persona cuyo nombre está escrito sobre esa caja no se entere nunca de que fue identificada por Jenny antes del accidente, tienen que hacer una sola cosa: borrar la llamada, borrar la caja, borrar todo. Y colgó. Lupillo Rivera, según contó él mismo dentro del libro Tragos Amargos, se quedó sentado dentro del porche delantero de su casa de Long Beach durante los siguientes 47 minutos, sin moverse del banco de madera y sin contestar ninguna de las otras 7 llamadas que recibió durante aquellos 47 minutos dentro del teléfono móvil personal. A las 3:06 de la madrugada hora local de Long Beach, del 9 de diciembre de 2012. Las autoridades mexicanas confirmaron oficialmente, dentro de un comunicado emitido desde el aeropuerto del norte de Monterrey, que los restos del Learjet 25 con matrícula N345M se habían sido localizados dentro de la sierra del estado de Nuevo León. No había supervivientes. Lupillo Rivera, durante los días siguientes a la confirmación oficial del accidente aéreo, hizo 2 cosas específicas que la familia Rivera mantuvo en privado durante los siguientes 13 años de su vida. La primera, quemó dentro del fregadero de la cocina de su propia casa de Long Beach la caja de cartón con cinta adhesiva transparente que Jenny le había entregado el 22 de noviembre de 2012, junto con todo su contenido. El informe completo del detective privado, el escaneado del mensaje anónimo del 18 de octubre, la hoja en blanco doblada y, sobre todo, el nombre escrito en rotulador negro sobre la tapa de la caja. La segunda, sacó del compartimento del fondo de la cartera de cuero negro la tarjeta de papel doblada con tinta azul, que llevaba 24 años guardada allí dentro desde la noche del Parián en 1989. Y la guardó dentro de la caja fuerte personal de su despacho de cintas Acuario, dentro de un sobre cerrado con cinta adhesiva. La tarjeta sigue dentro de aquella caja fuerte, según contó Lupillo Rivera dentro del libro Tragos Amargos, en el momento de la publicación del libro, en septiembre de 2025. Pero lo que Lupillo Rivera nunca pudo borrar, durante los siguientes 13 años de su vida, fue el nombre que su hermana Jenny había escrito sobre la caja de cartón con rotulador negro, la tarde del 22 de noviembre de 2012. Y la sospecha personal que durante esos mismos 13 años fue confirmándose dentro de su cabeza sobre lo que realmente ocurrió aquella madrugada del 9 de diciembre. Lupillo Rivera ha mantenido en público, durante los años posteriores a la publicación del libro Tragos Amargos, una sospecha concreta sobre el accidente aéreo del Learjet 25 que las autoridades mexicanas nunca llegaron a investigar oficialmente. La sospecha tiene que ver con una grabación de audio que Lupillo Rivera afirma haber escuchado durante los meses posteriores a la muerte de su hermana. Una grabación procedente del control aéreo del aeropuerto del norte de Monterrey, registrada durante los minutos previos al despegue del Learjet 25, a las 3:13 de la madrugada del 9 de diciembre. Dentro de esa grabación, según contó Lupillo Rivera dentro de una entrevista posterior con el periodista Gustavo Adolfo Infante, una voz del control de tierra insistía repetidamente al piloto del Learjet 25 que el avión tenía que despegar inmediatamente, sin demoras, sin atrasos, sin esperar las condiciones técnicas habituales que un Learjet 25 con 43 años de antigüedad debería haber esperado durante la madrugada de aquel domingo de diciembre. Esa grabación, según Lupillo Rivera, ha afirmado públicamente en distintas ocasiones desde la publicación de Tragos Amargos. Es la razón por la que él mismo nunca ha aceptado completamente la versión oficial del accidente, como un fallo mecánico fortuito del avión. Y la razón por la que, 13 años después de la muerte de su hermana, sigue sospechando que lo que ocurrió aquella madrugada dentro de la Sierra de Nuevo León
fue algo más complejo que un accidente. Ese nombre escrito sobre la caja de cartón, el 22 de noviembre de 2012, según contó Lupillo dentro del libro Tragos Amargos, publicado en septiembre de 2025, es la única información del relato completo de aquella noche que él mismo decidió no publicar. La familia Rivera, según afirma Lupillo dentro del propio libro, había llegado a un acuerdo durante el verano de 2025 para que aquel nombre no apareciera escrito en ninguna parte del manuscrito final. Pero Rosy Rivera, hermana menor de Jenny y Lupillo, leyó el manuscrito completo del libro 2 semanas antes de la imprenta. Y según contó ella misma dentro de una transmisión en vivo realizada en septiembre de 2025, encontró durante aquella lectura 2 referencias indirectas dentro del texto que, sumadas, identificaban con claridad suficiente a la persona cuyo nombre, Jenny, había escrito sobre la caja de cartón 13 años antes. Esa misma noche, según contó Rosy en aquella transmisión, le hizo a Lupillo una pregunta de 4 palabras dentro del salón de su propia casa de Encino. ¿Vas a publicar esto? Lupillo Rivera, según contó la propia Rosy Rivera, no respondió aquella noche a la pregunta de su hermana menor. Pero 2 semanas después, el libro Tragos Amargos salió a la venta dentro de toda la red de distribución de Penguin Random House Latinoamérica, con las 2 referencias indirectas intactas dentro del texto final. Rosy Rivera no ha vuelto a hablar en público con su hermano Lupillo Rivera desde aquella noche. La persona cuyo nombre escribió Jenny Rivera sobre la caja de cartón con rotulador negro, la tarde del 22 de noviembre de 2012, según las 2 referencias indirectas que aparecen dentro del libro Tragos Amargos, publicado en septiembre de 2025, sigue activa dentro del entorno doméstico inmediato de la familia Rivera en el momento actual. Y sigue, según las propias referencias del libro, vinculada profesionalmente con la estructura del crimen organizado mexicano, que la persona del otro lado del teléfono identificó durante la llamada de la madrugada del 9 de diciembre de 2012. Lo que esa persona sabe sobre lo que ocurrió durante las 2 horas posteriores al accidente aéreo del Learjet 25. Según contó Lupillo Rivera dentro del libro Tragos Amargos, es información que ni Lupillo ni Rosy Rivera, ni ninguno de los demás miembros de la familia, ha confirmado ni desmentido en ninguna entrevista pública durante los últimos 13 años de su vida. Esta es la historia que Lupillo Rivera contó por primera vez en septiembre de 2025, dentro del libro Tragos Amargos. La frase de 6 palabras que la persona del otro lado del teléfono pronunció dentro de aquella llamada de las 2:19 de la madrugada, hora local de Long Beach, del 9 de diciembre de 2012, permaneció guardada dentro del compartimento del fondo de la cartera de cuero negro durante los 13 años siguientes a la muerte de Jenny Rivera. La cartera, según confirmó Lupillo dentro de una entrevista posterior a la publicación del libro, sigue dentro del bolsillo trasero de su pantalón en el momento actual. Y la tarjeta de tinta azul, escrita en marzo de 1989 por uno de los enviados que aquella noche acompañaron a Chalino Sánchez dentro del restaurante El Parián de la avenida Vermont, del este de Los Ángeles, sigue dentro de la caja fuerte del despacho de cintas Acuario en Long Beach. América Latina lloró a mi inocentas Jenny Rivera durante 13 años como la diva más vendida del regional mexicano. Lupillo Rivera, durante esos mismos 13 años, cargó dentro del bolsillo trasero del pantalón el secreto que la propia Jenny le había confiado dentro de la cocina de Encino 17 días antes del accidente aéreo. Y en septiembre de 2025, ese secreto salió a la luz dentro de un libro de 340 páginas, publicado por una de las editoriales más grandes del mundo hispano. Si te ha parecido importante esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y déjame en los comentarios quién crees que es la persona del entorno inmediato de Jenny Rivera, cuyo nombre Lupillo Rivera lleva 13 años protegiendo. La persona que, según el propio libro Tragos Amargos, sigue activa hoy y sigue vinculada profesionalmente al crimen organizado mexicano, que aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012 le respondió a Lupillo Rivera por teléfono.
Hasta el próximo vídeo, siendo